Y con esto finalizo. Y vuelvo a reiterar la diapositiva inicial. ¿Cuál era el objetivo que tenía yo el objetivo que creo que ustedes deben llevarse cuando salgan de aquí? Si quiero que recuerden una cosa, quiero que recuerden esto. Y si no lo logré, por favor, de ahí podemos discutir más adelante y en preguntas. Pero quiero resaltar que lo estudiamos en estudios de medición educacional, de nuevo, a nivel internacional, cuando comparamos países, a nivel de escuela, cuando comparamos a nivel de regiones o a nivel de escuela, cuando los comparamos entre ellas, y en la misma sala de clase, el ítem, la pregunta que usamos, es fundamental. La calidad de la evaluación depende completamente de la formulación, de la calidad del ítem. Pero también, y esto quiero que recuerden esto cuando estén en los talleres, ya sean las 5 de la tarde y estemos aburridos, quiero que recuerden esto: el valor de la discusión que van a generar ahora, el valor de la reflexión que van a generar cuando están discutiendo ítem, y si la pregunta debe incluir un qué o un cuál, o debe incluir 5 o 4 respuestas de opción múltiple. Creo que recuerden que el valor de desarrollar ítems en ustedes como profesores es reflexionar sobre qué es lo que estamos midiendo, cuál es el objetivo de medir y tener claras las definiciones de qué es lo que queremos que nuestros alumnos aprendan y cuál es nuestro rol en facilitar ese aprendizaje. Y esta diapositiva, espero que esta presentación quede disponible para ustedes. Aquí están varios vínculos en internet a distintos recursos que tenemos. Uno es el sitio general de PISA, pero también tenemos una publicación, un recurso que es el PISA Take the Test, que es el ejemplo de las preguntas que van a ver hoy día, que van a ser divulgadas hoy, pero también las preguntas que han sido divulgadas antes. Y así es un recurso que ustedes tienen y que pueden acceder para ver cuáles son las características y cuáles son los ítems que se han usado en PISA. El informe técnico también está vinculado ahí. Es tedioso, y difícil de leer, como de este tamaño. Pero da cuenta si en algún momento tienen alguna duda de alguna de las características de PISA, cómo se desarrollan las preguntas, quiénes participaron en los comités, para tener una idea de cuáles son las influencias o cómo se aplica, cómo es la situación de la prueba. Todo está detallado ahí con lujo de detalle. También está el marco teórico del 2012 y los invito a leerlo. Está el de lectura, el de matemática, el de ciencia y también el de otros dominios que medimos. Pero los invito a leerlo para que reflexionen de cómo se aplica a la visión que ustedes tienen de la formación de la pedagogía en lectura y la pedagogía en matemáticas. Es nuestra visión sobre cómo de nuestra forma de entender las matemáticas, y está disponible para que ustedes lo lean. Están también los informes de los resultados anteriores y también, y todavía no está vinculado, pero los invito a estar atentos para el 3 de diciembre, que es cuando divulgaremos los resultados del último estudio. Y con eso finalizo y doy pie para que venga lo relevante y lo útil de todas estas jornadas. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, así que si alguien quiere, vamos, fuerte para que escuchen o... Buenos días. Yo quería saber cómo es el proceso de decisión de los países sobre si participar o no en PISA y por qué hay países que deciden no participar. Gracias. Depende de cada país si participan o no. Nosotros con 6 años de anticipación ya necesitamos, no, con 4 años de anticipación ya necesitamos saber si los países van a participar o no en un ciclo. Enviamos una carta a los ministerios de educación y algunos países responden afirmativamente, otros no. Algunos encuentran valor en las comparaciones internacionales y otros no, por razones políticas. Por ejemplo, en Venezuela
encuentra que participar en estos estudios internacionales reduce la autonomía de su país. Entonces no participa por razones políticas. Otros países no participan porque es costoso. Entonces participan una vez cada 9 años, en el caso de Panamá. Es costoso porque hay que no solo pagar costos de desarrollo, pero también internamente requiere una infraestructura que no existe en todos los países. Infraestructura de aplicación de encuestas, un censo de los alumnos, información sobre cuáles son los centros, dónde están ubicados. Eso, lamentablemente, en países como España lo damos por hecho que existe un registro de todas las escuelas, pero en muchos países no existe. Y donde no está esa infraestructura no se puede aplicar PISA porque no sabemos, si no podemos muestrear aleatoriamente y efectivamente, no podemos saber a quién estamos midiendo, básicamente. Entonces, a los países les exigimos que tengan un compromiso político por evaluarse, como una humildad política de decir, bueno, quiero saber dónde estoy, y también una infraestructura técnica para poder aplicarlo. Cuando esa no existe, hay algunos organismos internacionales que apoyan o colaboraciones entre países, pero eso y el costo monetario también inciden que en algunos países o participen no tan regularmente o de plano no participen. Buenos días. ¿Por qué una área tan importante como ciencias sociales no tiene un peso específico en la evaluación internacional? ¿O es que está contemplada los aspectos más generales, como podrían ser geográficos, de demografía, etcétera, en la prueba de lectura? ¿Dentro de la lectura? Entonces, ¿por qué dentro de la prueba de lectura no hay un componente de ciencias sociales? En el área de ciencias sociales no está evaluada por entidad propia. Y si la respuesta es que los aspectos de ciencias sociales están contemplados en la prueba de lectura. Primero, el por qué no evaluamos ciencias sociales, no tengo la respuesta específica. Creo que una solución puede ser que las ciencias sociales es muy difícil de desencajarla de contextos específicos, nacionales, en las preguntas mismas. Pero si tú tienes un aspecto de demografía, ¿sí? una tabla, eso sí, entonces de población, o la segunda reforma mundial, que es un aspecto, es decir, Si tú tienes una tabla de demografía, que esto es, digamos, generalizable, su evaluación es generalizable, o tienes aspectos históricos que afectan al conjunto de la humanidad, como pueden ser, por ejemplo, la Guerra Fría o otros aspectos, no aspectos históricos concretos, y esto es una parte fundamental en la formación de los alumnos, ¿por qué esto no se evalúa? Estoy de acuerdo que es una parte fundamental, y es fundamental porque aparece en los currículums de todos los países. O sea, si no fuera así, no... O sea, claro, y en la vida cotidiana sirve para tal cual. Creo que la dificultad... O sea, creo que hay dos cosas. Uno, hay una dificultad práctica de generar ítems que sean suficientes ítems. Creo que es muy difícil generar ítems que sean comparables en contextos tan distintos como el de Vietnam, Perú, Corea y Finlandia y Canadá. Entonces, en términos de ciencias sociales, también creo que hay un aspecto político que genera mucha sensibilidad. Y esto lo digo porque tuvimos en el 2006 una evaluación sobre conocimientos medioambientales, que en un país como España puede haber un consenso general de que es una habilidad y un conocimiento que vale la pena evaluar. Pero en otros países, en general en Estados Unidos, por ejemplo, hubo un sector muy importante que dijo, bueno, pero esto se basa, hay una orientación política muy clara de definir las habilidades medioambientales, aceptando la teoría de la evolución, que hay cambio climático, cosas así, que para muchos puede haber consenso, pero hay un sector
en que políticamente genera mucho conflicto. Y eso creo que en ciencias sociales también sería el caso, de cómo hablamos de la Guerra Fría y de cómo hablamos de la Segunda Guerra Mundial, estaríamos dando una orientación normativa de cómo deben entenderse estos procesos. Siento que esa puede ser, la discusión es mucho más sensible que en una evaluación de literatura. Creo que eso es una de las razones por las que no tenemos una evaluación concreta en ciencias sociales. Entonces, esto es un hándicap. Sí, seguro. No, de todas maneras. El valor de lo que se evalúa. Es decir, perdón que insiste en este tema, pero es que yo creo que es un tema muy importante. Digamos, se está descontextualizando una prueba educativa con respecto al proceso de aprendizaje de los alumnos. Sí. Y esto es un hándicap de PISA, creo. Creo que un hándicap de PISA no medir ciencias sociales. Creo que es muy difícil medir ciencias sociales en un contexto general. Creo que la señal que muchas veces enviamos, que es una señal, no sé si errónea, y la culpa no es solo nuestra, sino también de cómo se interpretan los resultados, es que da la impresión de que lo único importante es matemáticas, literatura y ciencias. Eso no es, nuestra intención no es esa, sino que eso medimos esta parte del currículum, pero como es lo que se midió y lo que se publica, generalmente la discusión se centra solamente en esas áreas, en desmedro de otras áreas que son tan importantes en educación como pueden ser las artes, las ciencias sociales y otras materias. Creo que sí, hay responsabilidad en eso, pero también va porque no podemos, efectivamente es muy difícil medir esas habilidades también. Sobre un tema relacionado con el índice socioeconómico cultural que se aplica como un corrector. ¿Puede empezar de nuevo? No escuché. El índice socioeconómico cultural que se aplica como un corrector. ¿Me escuchan? Es como un corrector que permite de alguna manera dimensionar adecuadamente los resultados que se obtienen. Uno de los temas que usted ha planteado ha sido el tema de, por ejemplo, del impacto de la población inmigrante en los resultados. De hecho, la población objeto de estudio PISA es una población que ha estado sujeta a una influencia largo tiempo dentro de un sistema educativo. Los resultados que se deben de obtener están relacionados precisamente con la impregnación del currículum que ese alumnado ha tenido. Hay también una variable muy interesante que es la estructura organizativa de los centros y sobre todo la estabilidad del personal docente, que no se controla dentro de este conjunto de pruebas. Y claro, eso tiene un peso específico que explica en parte los resultados que se obtienen. Se puede valorar a efectos de microorganización lo que es los centros educativos para interpretar adecuadamente los resultados que se obtienen, pero PISA como instrumento de valoración global de la situación del aprendizaje de determinadas competencias, pues adolece precisamente de esta falta de control de algunas de las variables. Creo que eso vuelve, con muchos de estos problemas que se le atribuyen a PISA, vuelve al hecho de reducimos mucho la prueba, la interpretación de los resultados, ya sea el promedio, ya sea a el nivel de la escuela secundaria, pero cuando lo entendemos que PISA está midiendo el conocimiento, las habilidades acumuladas de los alumnos, ahí esos problemas dejan de ser tan relevantes. En el caso de los alumnos con origen migrante, podemos comparar, por ejemplo, los alumnos que pasaron toda su vida en el sistema escolar español, porque sus padres son los inmigrantes, no ellos, porque ellos nacieron en España, con los alumnos que llegaron después, y viendo de dónde llegan. Esas comparaciones las hacemos,